muy buenas tardes. Estamos muy felices el día de hoy de darle la bienvenida a todas, todes y todos quienes nos acompañan en esta que es la última sesión de nuestro ciclo Integridad para el Nuevo Chile, organizado por Alianza Anticorrupción, UNCAC en Chile. En primer lugar, invitamos a todas las personas que hoy nos acompañan a ingresar al chat del evento para durante el desarrollo de este webinario realizar preguntas a nuestro panel. Igualmente, los invitamos a revisar las sesiones que ya hemos realizado de este ciclo en la página web y redes sociales de la Alianza Anticorrupción, que también les dejaremos en el chat para que las puedan conocer. El webinario de hoy se titula Investigación y sanción frente a los hechos de corrupción y cuenta con la participación de dos importantes panelistas. En primer lugar, la señora Lía Cabello Abdala es la fiscala de la Corte Suprema. Ella es abogada por la Universidad de Chile y asumió el cargo de fiscala en calidad de titular en mayo de 2017, tras más de 38 años de servicio judicial iniciados en 1981. En su trayectoria, también se ha desempeñado como secretaria del Segundo Juzgado del Crimen de Santiago, relatora de la Corte de Apelaciones de Santiago, jueza del 19º Juzgado Civil de Santiago y ministra de la Corte de Apelaciones de San Miguel. En segundo lugar, hoy también nos acompaña el señor Jorge Abbott Charme, fiscal nacional. El señor Abbott es abogado y estudió en la Escuela de Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso. En 2002, ingresó al Ministerio Público, donde se desempeñó como fiscal regional de la región de Valparaíso hasta 2010. A partir de 2011 hasta 2014, efectuó el libre ejercicio de la profesión, hasta que fue nombrado director ejecutivo nacional de la Fiscalía de Chile. Además, cuenta con una vasta trayectoria como docente. El webinario de hoy está dirigido por el señor Daniel Martorell Correa, consejero del Consejo de Defensa del Estado. Él es abogado y licenciado en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde actualmente ejerce como docente la Cátedra de Derecho Penal. Posee una amplia formación en materias jurídicas con especial énfasis en el derecho penal y aspectos sustantivos de la reforma procesal penal. Cuenta con una extensa trayectoria en el Consejo de Defensa del Estado, como abogado en diversas áreas, hasta que en el año 2010 fue nombrado como abogado consejero. Esta sesión consistirá en un diálogo en base a 3 preguntas que responderá nuestro panel bajo la dirección de nuestro moderador Daniel Martorell. La audiencia, es decir, ustedes van a poder interactuar con nuestro panel vía Mentimeter y también realizando preguntas en el chat. Antes de comenzar, quisiéramos invitarles a participar en una pregunta que vamos a realizar. Les voy a compartir para que la puedan ver. Ahí. Les pedimos por favor que ingresen a www.menti.com con el código 6946-4506 que dejaremos en el chat para responder 2 preguntas a lo largo de este webinario. La primera de ellas es, si usted presencia un hecho de corrupción, ¿sabe a quién dirigir su denuncia? Más tarde analizaremos las respuestas y de antemano agradecemos su participación. Ahora le dejo la palabra al señor consejero Daniel Martorell para comenzar con nuestro webinario. Gracias, Nayaret. Buenos días a todos. Saludamos a todos los que nos escuchan y a nuestros panelistas, la fiscala de la Corte Suprema y al fiscal nacional, don Jorge Abbott. Esperamos poder desarrollar una conversación instructiva, muy interesante, respecto del tema que ya se ha formulado, cuál es la investigación y sanción frente a los actos y hechos de corrupción. Indicando, además de lo interesante por sí solo que nos proyecta el tema, indicando que no hay que olvidar que entre los índices que Transparencia Internacional, por ejemplo, contiene para ubicar a los distintos países en las distintas ubicaciones que va haciendo de países más corruptos o menos corruptos, justamente uno de los índices no es solo el acto de corrupción que puede detectar, sino que también uno de los índices está dado por la reacción que tienen los distintos países frente al hecho de corrupción. Por ende, desde esa perspectiva, el tema, insisto, además de ser un tema muy interesante en el solo planteamiento del mismo, adquiere una dimensión significativa respecto de los índices de corrupción, toda vez que, como ya señalé,
también forma parte de la valoración que se hace de los distintos países, saber cómo los distintos países reaccionan frente a los hechos de corrupción mediante la sanción del hecho de corrupción. Bueno, entonces, entrando en materia, para darle la palabra, en primer lugar, a la fiscala de la Corte Suprema, doña Elía Cabello, la primera pregunta que vamos a formular a nuestros expositores es la siguiente. ¿Cuál es la visión del actual estado de investigación y sanción de la corrupción en Chile? ¿Cuáles son los principales desafíos sobre esta materia? Señora Elía. Señora Guía, su micrófono está en silencio, disculpe. Estamos, ahí sí. Ahí sí. Bueno, como primera cosa, yo quiero agradecer la invitación y felicitar a la Contraloría por esta oportunidad de conversar sobre este tema, que es la corrupción, sobre todo hoy día, cuando cambiamos la Carta Fundamental, obviamente pensamos en adecuar toda la legislación y la interpretación de la legislación respecto al tema. Y la corrupción, que duda cabe, es un gran tema para nosotros, ¿no es cierto? Pero yo insisto, o sea, creo que cada vez que hablamos de corrupción, siempre pensamos en fundamentalmente sanción. Y creo que el tema efectivamente no pasa por ahí. En nuestro país, y parece que en todo el mundo, cada vez que tenemos un tema álgido, un tema que nos afecta muchísimo, pensamos en sanción, ¿ya? Y esa es la solución, la gran solución para todos los problemas. Tipificar más, ampliar los tipos y, por supuesto, ampliar las penas. Yo creo que el tema de corrupción, y ya creo que lo habrán tratado en los seminarios anteriores, no pasa necesariamente y solamente por la sanción. O sea, hay que crear una cultura respecto a los actos de probidad, de transparencia, de lo que es falta a la probidad, y de ahí ir educando hasta llegar a lo que significa un delito de corrupción propiamente tal, ¿no es cierto? Pero fundamentalmente el tema está en la investigación. ¿Por qué? ¿Y por qué lo digo desde la perspectiva y desde el lado del Poder Judicial? Y eso es lo que yo quiero, ¿no es cierto?, ser clara y ponerlo en la mesa. Los jueces somos terceros imparciales, ¿ya? Y ese es nuestro rol. O sea, nosotros recibimos, ¿no es cierto?, la denuncia o recibimos la investigación, ¿ya? Lo que nos plantea el único que está a cargo de la investigación, Ministerio Público, pero tenemos que ponderar lo que nos aporta el Ministerio Público y ponderar lo que nos entrega, ¿no es cierto?, también los descargos de la defensa. Y por tanto, donde está el quid es en la investigación. Y por tanto, cada vez que se legisla frente al tema, no solo está en cuanto a imponer y aumentar el tipo de sanciones, sino que dotar al organismo, y yo creo que ya el Ministerio Público lo ha dicho hasta el cansancio, es dotar al organismo, ¿no es cierto?, que debe realizar la investigación de todos los medios necesarios para que esa investigación se realice de la mejor forma, ¿ya? Y eso pasa por profesionalizar a la policía, por entregar formas más sofisticadas de investigación. La corrupción no es como algunos otros delitos, ¿no es cierto?, que en cuya investigación también necesitamos especializarnos, pero son a lo mejor bastante más simples de investigar. Y cuando hablamos, ¿no es cierto?, de dotar al órgano que investiga, también pienso en dotar a quien resuelve y a quien también hace los descargos, ¿ya? O sea, esto es un tema más bien de investigación y de especializar la investigación tanto cuanto puede serlo respecto a las condenas y a la legislación sobre la materia referida solo a ese punto. Yo creo que es por allí donde tenemos que enfocar, ¿no es cierto?, el problema respecto al tipo de
sanción y investigación respecto a los temas de corrupción. Mientras no saltemos esa barrera, ya es difícil que realmente podamos efectivamente ser eficientes y eficaces respecto a lo que llamamos persecución de la corrupción en Chile. ¿Ya? Unido al tema... Sí. ¿Perdón? No, perdón que la interrumpa. Yo creo que eso es lo que tendría que decir Daniel. Ya, muchas gracias, señora Lía. Bueno, interesante respuesta porque antes de darle la palabra a don Jorge, obviamente, pero interesante respuesta porque muchos autores en la línea que usted apunta, señora Lía, señalan que el fenómeno de corrupción excede con creces el alcance del derecho, en que el derecho actúa de manera marginal respecto de casos puntuales y que es incapaz de modificar un modelo organizacional de la conducta. Y por lo tanto, sociológicamente enfrentamos un tema que sale de los márgenes del derecho. Entonces, cuando usted nos trae a colación este mensaje en torno a decir que la respuesta no va a estar solo en la sanción penal, es muy interesante porque está en línea justamente de esas otras reflexiones que concluyen un poco lo mismo, que el fenómeno es tan complejo que excede de la mera respuesta que es necesaria, porque por cierto son actos que cuando llegan a alcanzar el nivel de delito tienen que ser sancionados como cualquier delito, pero un poco está detrás de la idea de que la solución no está solo en el derecho y que me parece muy importante. Gracias, señora Lía. Don Jorge. Bien, gracias. Saludar en primer lugar a los panelistas, a Lía, a Daniel, agradecer a la Alianza por esta invitación. Y yendo directamente a la pregunta en términos respecto a la visión acerca del actual estado de la investigación de la sanción de la corrupción en Chile, yo creo que si nosotros miramos un poco la historia hacia atrás, tratando de mirar el lado lleno del vaso, luego me voy a hacer cargo un poco ya compartiendo lo que planteaba Lía en términos de que la solución no está en la sanción, ya solo en la sanción de este tipo de conducta. ¿Ya? Pero lo que quisiera dar es algún primer mensaje ya de cierta esperanza. Ya hace un tiempo atrás, hasta hace poco tiempo atrás, uno de los principales problemas que teníamos como país ya era la baja penalidad de los delitos de corrupción. Durante muchos años, tanto ya los fiscales nacionales que me precedieron, ya, como también durante mi gestión hicimos presente ya, en nuestras cuentas públicas la necesidad ya, de poder incrementar las sanciones en esta materia, puesto que esta baja penalidad en este tipo de delitos lo que generaba una percepción en la ciudadanía de la impunidad, particularmente de los sectores, ¿no es cierto?, más empoderados de nuestra sociedad. Aún, ¿no es cierto?, logrando sanciones, las sanciones eran francamente divisorias y se favorecían muchas salidas alternativas y con eso había una percepción, ¿no es cierto?, de la comunidad respecto a una desigualdad ¿ya? En el tratamiento de los delitos que cometían, ¿no es cierto?, las personas que tienen más recursos o están vinculadas, ¿no es cierto?, con el poder que las personas que cometen otro tipo de delitos. ¿Ya? Bueno, todo empieza a cambiar, digamos, con la constitución de la Comisión Engel y termina con la dictación de la ley 21.121 que incrementa en definitiva aumenta, ¿no es cierto?, la penalidad de este tipo de delitos y hoy por hoy ya podemos estar conscientes que en las investigaciones que estamos llevando adelante, las sanciones que se podemos aplicar en definitiva van a ser sanciones severas y que van a dar cuenta del el reproche mayor que tienen este tipo de conducta, particularmente de las personas que manejan los fondos públicos o manejan el poder ya dentro del Estado y también nosotros hoy por hoy las que manejan el poder dentro de la sociedad civil con la incorporación de nuevos delitos penales como, ¿no es cierto?, la administración desleal que de algún modo viene a penalizar el uso abusivo
de ciertas potestades dentro del funcionamiento del mercado. Pero yo creo que tenemos una mirada en ese sentido bastante esperanzadora. Sin duda, ya que la investigación, y yendo a lo que nos planteaba Lía en términos de que efectivamente acá hay también la dificultad en la investigación, y particularmente, ¿no es cierto?, ya en los instrumentos que nos entrega la ley para poder investigar hoy por hoy. Nosotros ya esperaríamos, por ejemplo, ya un nivel de protección mayor a los denunciantes de este tipo de materias, que hoy día está reducido a un número muy determinado de funcionarios y no hay una protección general. Como Ministerio Público, y junto con el Programa de Naciones Unidas, ya hicimos un estudio respecto al tema de corrupción y planteamos, ¿no es cierto?, ya un anteproyecto de ley que presentamos al gobierno, que finalmente del cual solo se recogieron algunas ideas donde uno de los aspectos fundamentales era el que decía relación con la protección, ¿no es cierto?, del denunciante, que nos parece un elemento ya esencial para poder avanzar en investigaciones de esta naturaleza. Y también, ¿no es cierto?, creo, y aquí yendo a lo que planteaba también, ¿no es cierto?, ya el problema no se soluciona solo, ¿no es cierto?, con un tema de sanciones. Aquí hay que tener sistemas, ¿no es cierto?, de integridad dentro de toda la red pública. Ya, también nosotros, junto con el Programa de Naciones Unidas, que estamos estableciendo, estamos, ¿no es cierto?, ya desarrollando dentro de nuestra institución ya un sistema de integridad, ya de modo tal de incorporar en nuestra institución la cultura de la integridad, que yo creo que en definitiva es, ¿no es cierto?, el requisito para este tipo de conductas, digamos, ya no se produzcan en el ejercicio diario de nuestras funciones, particularmente de las funciones públicas. Es bien paradojal, nosotros exigimos sistemas de integridad, ¿no es cierto?, a las empresas privadas y desde lo público. La verdad que estamos bastante en deuda en esta materia, así que creo que ahí hay bastante para avanzar, digamos, en el área de lo público. Es decir, en síntesis creo que tenemos esperanza con la mayor penalidad que tienen hoy día, ¿no es cierto?, los delitos de dar un reproche efectivo, real y que no sea percibido por la gente como un trato, digamos, una sanción irrisoria. En segundo lugar, creemos, digamos, ¿no es cierto?, que es imprescindible avanzar en legislaciones de protección a los denunciantes, ya al crear la posibilidad, por ejemplo, del denunciante anónimo, que es muy importante en otras legislaciones comparadas. Y por último, ya avanzar en lo público en establecer sistemas de integridad dentro de toda nuestra institución. Eso, Daniel, creo, digamos, ya sobre todo. Muchas gracias, fiscal. Muchas gracias, Jorge. Bueno, en el contexto ya de la respuesta, tú adelantaste algo que a su vez va a un poco configurar la nueva pregunta a formularle a ustedes. Me refiero a lo siguiente. ¿Ustedes creen que las modificaciones legales que incorporó la ley que tú citas, 21.121, fueron modificaciones legales suficientes en el tratado respecto al tema de corrupción, el tratado normativo que nuestro ordenamiento dispone respecto del tema de corrupción, o todavía existirían modificaciones pendientes que ustedes observan como algo todavía que se podría avanzar, no obstante que aparentemente todos concordamos que la ley 21.121 fue un avance, pero no obstante reconocer ese avance, también poder estructurar respecto de la opinión que ustedes tengan, de si todavía falta algo y por ende concluir que no obstante haber sido un avance, como ya adelanté, todavía no es suficiente y que podríamos esperar por parte del legislador la incorporación normativa a efectos de seguir avanzando en el tratamiento del delito de la corrupción. Señora Lía, ¿qué opina usted respecto de la pregunta? Si la ley que estoy citando es suficiente o usted considera que todavía tenemos material por el cual avanzar. Mira, yo insisto y estoy de acuerdo con Jorge, o sea, yo siempre creo más en la prevención
que en la sanción. Y yo creo que caminamos mal en el término de seguir aumentando sanción sin preocuparnos de los pasos previos, ¿ya? Como son, insisto, investigación. Pero también, por ejemplo, aquí tenemos una grave deficiencia, ¿no es cierto?, en esta normativa. Está bien, aumentamos las penas, tipificamos, en eso estoy de acuerdo con Jorge, ¿no es cierto?, se aumentaron las penas porque eran realmente irrisorias, de acuerdo. Pero, por ejemplo, ¿no es cierto?, tenemos un trato bastante discriminado dentro del mismo Estado, de los órganos del Estado, ¿no es cierto? Y eso ya el Ministerio Público lo ha dicho, nosotros desde el Poder Judicial lo hemos dicho, ¿no es cierto? Nos preocupamos fundamentalmente del órgano que administra. Y ahí fijamos, ¿no es cierto?, normativa de cómo de instrumentalizar, ¿no es cierto?, y de buscar fórmulas para buscar la sanción dentro del órgano administrativo. Pero resulta que el resto de los órganos del Estado estamos sin poder trabajar eficientemente esa situación, por ejemplo, dentro del Poder Judicial. Entiendo que pasa lo mismo dentro del Ministerio Público, no digamos del Legislativo. O sea, ustedes vean cómo arreglan la situación al interior. Y yo te digo, desde la vertiente del Poder Judicial, nosotros ya lo hemos representado largamente, nosotros no tenemos una ley o una legislación que nos permita trabajar adecuadamente hacia el interior del Poder Judicial. Yo te lo digo de la perspectiva que a mí me corresponde ver, la parte disciplinaria, por ejemplo, ¿no es cierto? Nosotros lo hemos representado al Ejecutivo y al Legislativo. Nosotros tenemos las normas del Código Orgánico, ¿cierto? Título 13, ¿ya? Que son de una variedad, ¿no es cierto?, tan impresionante que ha tenido que ser la Corte Suprema, mediante autoacordado, el que haya ido modificando de a poco, ¿no es cierto?, cómo poder llevar un proceso disciplinario al interior del Poder Judicial. Y de las normas anticorrupción, ¿no es cierto?, hemos tomado la aplicación de la ley de declaración de intereses y patrimonio, las normas sobre, ¿cómo se llama?, audiencias públicas, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero no existe una normativa y que es indispensable tenerla, ¿ya? Entonces, desde esa perspectiva, ya existe una orfandad enorme respecto a los otros poderes del Estado y hasta los otros órganos del Estado que no se ha legislado. Entonces, si no vemos esto como un conjunto, ¿ya? Y yo estoy hablando solo de los órganos del Estado, pero es que el tema de corrupción no solo abarca los órganos del Estado, abarca todo el país. Y en eso, insisto y comparto plenamente contigo, o sea, mientras no empecemos a crear, ¿no es cierto?, una conciencia de la acción que está reñida con la propiedad, ¿ya? Esas acciones pequeñas, ¿no es cierto?, que aceptamos como válidas, ¿no es cierto?, y que después se van incrementando hasta llegar a convertirse en delito de corrupción, pero que mientras es la pequeña, ¿no es cierto?, la pequeña actuación que hacen todos, ¿ya?, eso se incrementa y termina en corrupción, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Que andamos en una política de bandazo, ¿no es cierto? Nos convertimos en una casa de brujas y gritamos cuando se aparece, ¿no es cierto?, ante la opinión pública una cosa de corrupción. Pero respecto a la cosa pequeña que todos vemos, ¿no es cierto?, nadie dice absolutamente nada. Entonces, eso es donde tenemos que atacar y es allí donde a lo mejor buena legislación preventiva ya nos podría solucionar muchísimo más el problema que ponernos a gritar frente a los grandes actos de corrupción que por supuesto que hay que atacar, que por supuesto que hay que sancionar. ¿Ya? Muchas gracias. Bueno, interesante punto de reflexión. De partida, reconocer que las disposiciones instrumentales normativas penales no logran satisfacer el tema de corrupción al interior de distintos órganos del Estado, vale decir, la reclamación del Poder Judicial, del Poder Legislativo, en fin, una serie de instituciones
deberían, la señora Lía nos llama a reflexionar, deberían tener una propia regulación normativa respecto del tema de corrupción y no regulándola solo desde el punto de vista penal, porque son órganos del Estado que requieren, producto de su actuación, una regulación específica que hoy día ella dice no existe y que efectivamente no existe. Por lo tanto, esa primera reflexión es muy interesante. Y por cierto, es que la ley 21.121 está haciendo solo una satisfacción en materia penal que incluso podría ser hasta el minuto susceptible de ser apoyada, pero solo desde el punto de vista penal. Entonces, la fiscala de la Corte Suprema nos trae a colación un tema súper importante respecto de eso. Y lo segundo, muy breve, que yo quería comentar, que la pequeña corrupción o el acto corrupto chiquitito, en fin, también en el estudio hay un autor, Michael Risman, que establece que detrás de la corrupción existiría una norma mítica y una norma o código operativo. Y es muy interesante el juego que hace él de cómo la norma mítica sería como lo que uno ubica como norma jurídica que dispone lo que hay que hacer o lo que se prohíbe hacer. En cambio, el código operativo estarían explicando una circunstancia en la realidad, cómo poder hacer lo que la norma prohíbe sin ser descubierto, y que sería muchas veces el código operativo el que estaría regulando la actuación de las personas. Y él dice, eso demuestra que la corrupción es un fenómeno tan complejo que no es un problema de infringir normas, es un conflicto dentro del cual existe una situación en que está un conflicto de ambas reglas. Y eso lleva, por ejemplo, con esto termino, para darle la palabra a doña Lía si quiere complementar algo y a Jorge, eso lleva, por ejemplo, al copiar en una prueba de alumnos de enseñanza básica o de cualquier enseñanza. Entonces, esta circunstancia de que están operando estas dos normas lleva a que el alumno que copia hace una solicitud como una suerte de derecho y a su vez requiere del que está recibiendo la solicitud la obligación de responderle, porque si no cumple con la obligación pasa a ser desacreditado dentro del medio social. Entonces, todo ese simple ejemplo de copiar en una prueba, sujeto que ejerce, comillas, un derecho, sujeto que tiene la obligación de responder, está demostrando para este autor cómo este conflicto sociológicamente, desde el punto de vista del comportamiento humano, es tan complejo, porque se distorsiona todos los principios y llegan a una valoración distinta. Señora Lía, ¿quería complementar algo? Sí, no, te quería complementar simplemente que la nueva norma, la nueva ley, la 20.545, tampoco considera estas situaciones que hemos estado conversando aquí, ¿no es cierto?, respecto a implementar respecto a todos los órganos públicos, ¿no es cierto?, una legislación que acomode también de acuerdo a las necesidades de cada órgano. O sea, tú no puedes poner una norma que regule para todos de igual manera, ¿ya? Porque todos tienen sus facultades, sus independencias y la propia manera de ejercer los respectivos cargos, que tienen que ser consideradas especialmente para este tipo de legislación. Por cierto, claro. Don Jorge, Gracias, Daniel. de nada, don Jorge, sobre la pregunta, independiente que se ha abierto a temas más interesantes, pero la pregunta concreta, ¿tú crees que, ya que tú citaste la ley, que la 21.121 satisface ya todas las aspiraciones normativas que tenemos sobre el tema de corrupción o todavía puede hacerse algo más? ¿Y qué es lo que tú crees que de ese punto de vista se podría hacer? Bueno, la verdad es que quedaron cosas pendientes. Sin duda hay un tema respecto al cual nosotros hemos puesto bastante énfasis en que dice relación, como lo señalaba al principio, ya con la protección a los denunciantes. Hoy día, esto está solamente reducido, digamos, a la administración central, no opera ya con respecto a los órganos autónomos, no alcanza a las personas contratadas a honorarios, tampoco, ¿no es cierto?, al personal de las Fuerzas Armadas. Entonces, en consecuencia, ya este estatuto de protección que es fundamental, ya porque finalmente quienes pueden develar este tipo de conducta ya son precisamente las personas que forman parte de estas instituciones y se requiere ya un sistema adecuado de protección de las personas. Y hoy día este sistema de protección solo ya está referido a la administración, digamos, autónoma y el personal de la Fuerza Armada y el personal honorario contratado dentro del Estado. Es importante persona. Ahora, se está tramitando actualmente un proyecto ante el Senado de la República que esperamos, digamos, pueda ser
complementado, ¿ya?, abarcando a estos organismos, ya, para incorporarlo, digamos, y que ojalá pueda convertirse, digamos, a la brevedad posible. Por otro lado, otra carencia importante, lo que enunciaba brevemente ya hace un momento, ya, en las técnicas de investigación que no son posibles en este tipo, ¿no es cierto?, de delitos que son de alta complejidad. Los delitos de corrupción son de alta complejidad y los procesos, ya, y las investigaciones recientes nos indican, digamos, que son muy, muy complejas, y para eso necesitamos ya, usar técnicas especiales, tener policía más capacitada. Nosotros hemos aspirado hace mucho tiempo a tener una fiscalía de alta complejidad, con una competencia supraterritorial, de modo tal de poder especializar y dotar con los mayores recursos posibles, ya, para abordar investigaciones complejas como esta. Y la verdad es que no hemos tenido mayor éxito, ya, en esta situación por parte del Ministerio Público. Ya, así que lo que esperaríamos nosotros es, primero, ya, el que se pueda ampliar la protección, ¿no es cierto?, a los denunciantes. Ojalá, ¿no es cierto?, establecerse la figura del denunciante anónimo con todos los resguardos necesarios y las sanciones, por cierto, a quienes denuncian irresponsablemente, ya, el poder tener herramientas, ¿no es cierto?, que nos permitan tener investigaciones más completas, tener acceso a la información a través, ¿no es cierto?, de estos instrumentos de investigación que hoy día este tipo de delitos no están contemplados, que sí están contemplados para el lavado de dinero, drogas, ya, que son delitos, por cierto, importantes por la corrupción, ya, le hace mucho daño a la sociedad. Bueno, y basta ver, ¿no es cierto?, la situación en la cual nos encontramos hoy en el país, que parte importante tiene que ver, digamos, con hechos constitutivos de delitos de esta naturaleza que han sido percibidos por la sociedad, ¿ya?, como delitos que no han tenido la sanción adecuada, y esto ha generado una dinámica que puede ser muy positiva finalmente, pero una investigación que no ha tenido un costo social importante. A lo mejor, ¿ya?, en definitiva, esto ya nos trae a una regulación mejor, pero vivimos momentos muy complejos, ya producto precisamente de la situación que vivíamos hasta hace poco tiempo en esta materia. Eso, Daniel. Muchas gracias, Jorge. Bueno, Nayaret, no sé si señora Lía quería complementar algo. No, solamente apoyar con todo lo que ha dicho Jorge. Oye, yo creo que una policía especializada, o sea, cuerpos realmente capacitados para este tipo de temas, ¿no es cierto? Por ejemplo, la unidad de análisis financiero, dotarla de mayores facultades, de mayores posibilidades de actuar. Estos cuerpos especializados a que se refiere Jorge realmente son indispensables para este tipo de trabajo, realmente. O sea, investigación, de nuevo. ¿Ya? Muchas gracias, claro. Nayaret, no sé si podemos ya estar en condiciones de ver algunos de los resultados de la primera pregunta. Sí, se los muestro ahora. Ahí. Bien, agradecemos a las personas que participaron en esta pregunta. La pregunta fue, si presencia un hecho de corrupción, ¿sabe usted a quién debe dirigir su denuncia? El 83% nos dijo que sí y el 17% nos dijo que no. Invitamos a que permanezcan en la plataforma de Mentimeter para seguir participando más tarde, y ahora le dejo la palabra al consejero. Muchas gracias. Mira, interesante. No sé si los panelistas quieran hacer algún comentario o reflexión, porque a mí un poco me sorprendió. Yo pensé que iba a estar un poquitito más distribuido entre el sí y el no respecto de conocer dónde hacer una denuncia, pero mayoritariamente las personas contestan que sí. Entonces, no sé, le doy la palabra a señora Lía, Jorge, si quieren hacer algún comentario. Mira, a mí, al igual que a Daniel, me sorprende mucho, ¿ya? Y incluso yo pienso que el tener una especie de lugar común para hacer denuncia era interesante justamente por eso, porque, claro,
Si yo pienso solo en lo que es delito de corrupción, claramente el lugar donde hacer las denuncias es claro, pero los actos de corrupción, los hechos de corrupción, ¿no es cierto? Lo digo, por ejemplo, a mí en la Fiscalía me llegan de repente muchas cosas, en la Fiscalía de la Corte Suprema, sobre eventuales denuncias de corrupción sobre las cuales el Poder Judicial no tiene ninguna posibilidad de actuar, ¿ya? Entonces, que no tienen que ver necesariamente con el Poder Judicial. Entonces, es raro que la mayoría de la gente diga, sí, yo tengo claro dónde recurrir, ¿ya? Porque eso, a mí me parece, a lo menos, es raro. Esa es mi inquietud. Ahora, si es así, me parece muy bien. Bien, yo también comparto, ya que la verdad me ha sorprendido la respuesta. Tratando de buscar una explicación probablemente tenga que ver con dos razones. Una, la que planteaba Lidia, en el sentido, digamos, que a lo mejor se ha entendido la pregunta en términos de dónde debo hacer una denuncia judicial de la comisión de un delito ya vinculado con la corrupción, y por cierto todos sabemos, ¿no es cierto?, ya sobre todo por el público, que está viendo y escuchando este webinario, ya que se hace ante la Fiscalía, la Policía, los tribunales, etc. Pero pareciera, digamos, ser un porcentaje alto. Yo creo que uno de los problemas más complejos que nosotros hemos visto en la instalación de nuestro sistema de integridad es cómo poder dar información a las personas ya para poder discernir ya, respecto de hechos, digamos, que son reprochables éticamente, ya probablemente no constitutivos necesariamente ya de un delito, pero que sí alteran, ¿no es cierto?, ya en los principios fundamentales ya que deben regir la conducta particularmente de los funcionarios públicos. En nuestro sistema de integridad ya tenemos personas que están orientadas precisamente para que los funcionarios de nuestra institución puedan hacer las consultas antes de hacer las denuncias internamente. Pero me sorprende el porcentaje y me alegra que así sea realmente, y ojalá esté viviendo una etapa ¿ya?, en que el tema de la corrupción esté, digamos, realmente en el nivel de prioridad que debe estar dentro de la sociedad y la comunidad. ¿Ya? Parece esperanzador el porcentaje. ¿Ya? Eso, gracias, Daniel. Consejero, creo que tiene el micrófono muteado. Vamos a esperar que nuestro técnico... Ahora sí. Lo que pasa es que Ahí sí. tuve una pérdida, tuve que volver a reingresar, entonces al reingresar se produjo esto, pero ya me están escuchando, ¿verdad? Fuerte y claro. Gracias. Bueno, muy interesante todos los comentarios. Ahora viene otra pregunta. La pregunta que quiero hacerle a los panelistas es la siguiente. La Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, firmada por más de, como todos sabemos, 180 países, estableció, fijó estándares mínimos en materia de prevención y de sanción de la corrupción. Entonces la pregunta dice relación, ¿de qué manera Chile consideran ustedes que cumple con estos estándares internacionales en materia de corrupción? ¿O faltaría respecto del país cumplir de mejor manera el estándar? Aquí estamos ya a un nivel no local, sino que a un nivel de que la pregunta enfoca un poco el estándar internacional de acuerdo al conocimiento que ustedes conocen. En particular, prever la adecuada utilización de técnicas especiales, por ejemplo, de investigación, entrega vigilada, vigilancia electrónica, operaciones encubiertas, especialmente a don Jorge Abbott, por su expertise sobre la materia. ¿Estiman ustedes que Chile cumple con este estándar internacional respecto de lo que le estoy señalando o no? Dada la pregunta tan específica, especialmente sobre técnicas, entrega vigilada, técnicas especiales de investigación, le doy la palabra primero a Jorge para que después la señora Lía también pueda contestar. Muchas gracias, Daniel. Bueno, lo anticipaba, por cierto, digamos que tenemos una deuda en esta materia, en la legislación chilena.
el poder tener estas técnicas. Otro tipo de, Jorge, ¿qué haces? ya, Jorge, ¿qué haces mutado? tenemos ya sin duda un camino por recorrer, pero también quisiera ver el lado medio lleno del vaso, ya que yo creo que es importante siempre tenerlo presente. A partir de las convenciones internacionales contra la corrupción, ya, yo creo que nuestro país ha ido adoptando algunas medidas importantes, adecuándose lentamente a esas convenciones, sin perjuicio de que nos falta, como lo he señalado. Ya, por ejemplo, la incorporación, el nuevo artículo 8 de la Constitución Política del Estado, que establece como principio orientador de la gestión pública, ¿no es cierto?, ya la prioridad. Ya, también, ¿no es cierto?, ya, estas convenciones fueron soporte ya para la creación del Consejo para la Transparencia. También estas convenciones instaban a nuestros países a castigar la corrupción también en el sector privado, ya que hasta hace poco tiempo en nuestro país no sanciones a este tipo de corrupción, cuando en verdad es paradojal, porque si nosotros hemos optado por una sociedad de mercado, donde el mercado es, ¿no es cierto?, el mecanismo a través del cual se distribuyen los bienes, servicios, ya, donde se distribuye la riqueza, en definitiva el funcionamiento regular del mercado pasa a ser un bien jurídico que debe ser tutelado particularmente con severidad y con sanciones también de carácter penal, no meramente administrativas, porque afectan la vida, ¿no es cierto?, de las personas. Y por eso que nosotros desde el Ministerio Público hemos instado permanentemente a que en este tipo, ¿no es cierto?, de corrupción podamos tener elementos para poder investigar, y aquellos que asumen que las instituciones del Estado ya tienen el ejercicio de la acción penal, se nos permita a nosotros también ya ejercer la persecución penal con amplitud, y que no quede esto entregado, digamos, a la voluntad unilateral de ciertos funcionarios del Estado, y que ha generado bastante problemas en el último tiempo, ya particularmente el tratamiento de algún tipo de delitos donde el Ministerio Público no ha contado con la denuncia ya del ente ya del Estado encargado de ejercer la acción penal. Es decir, en síntesis, mira, yo creo que las convenciones internacionales han sido muy útiles para avanzar ya en forma importante en algunas materias, ya, pero nos falta aún, ¿no es cierto?, para poder estar en los niveles que como país nos hemos comprometido, ya, en términos de poder tener un buen sistema, ¿no es cierto?, de investigación y sanción de este tipo de conducta. Eso, Daniel. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Señora Lía. Yo voy a, como buen Poder Judicial, voy a mediar aquí entre Ministerio Público y Consejo. ¿Ya? Yo creo, mira, que en materia legislativa, respecto a la sanción, independiente de quién ejerza o tenga la potestad de iniciar la acción, yo no creo que estemos atrasados en esa materia. Insisto, yo creo que el problema lo tenemos fundamentalmente en el tipo de herramientas y de materia que podamos implementar a nivel legislativo, pero también a nivel operacional, ¿ya? Entonces, desde esa perspectiva, creo que Jorge tiene razón, o sea, allí es donde tenemos que empezar a trabajar. Pero tanto como legislación es lo que podamos implementar, ya en cuanto a policía especializada, en cuanto a todo lo que significa implementar investigación. Ahora, ¿qué es lo que desde la perspectiva y desde la vereda del Poder Judicial a mí me importa? Que la legislación garantice siempre, ¿no es cierto?, un proceso racional y justo, porque la sanción no cumple el objetivo real si no está precedida de un proceso racional y justo. Y desde esa perspectiva, yo considero que, tal como dice Jorge, no hay posibilidad de tener o conseguir una sanción mientras yo no tenga la implementación de los medios para realizar una buena investigación. Perfecto. Pero esa investigación tiene que producir dentro del órgano que juzga, que es el Poder Judicial, también la convicción suficiente, y para que eso ocurra, ¿no es cierto?, tiene que existir una investigación
transparente, ya que esté también contrarrestada por los medios técnicos y los medios de vigilar la producción de esta prueba y de esta investigación por la contraparte, que es la parte, ¿no es cierto?, que está siendo investigada y que ésta pueda ser exhibida claramente ante el Poder Judicial. Entonces, yo creo que estamos a la altura respecto a nuestra legislación, sí, pero no estamos a la altura respecto a lo que es, ¿no es cierto?, implementar adecuadamente los medios para poder hacer efectiva esta legislación. Y tampoco creo que estamos aportando debidamente a la legislación que tenemos respecto a prevención. Y eso sí que no lo hemos hecho, ¿ya? Y ahí tenemos todo lo que acaba de decir Jorge, denuncia anónima, ¿no es cierto?, etcétera. O sea, todo lo que tiene que ver con el sistema de prevención. Y eso lo hemos suscrito con los órganos internacionales, ¿ya? Y ahí no hemos hecho lo que tendríamos que hacer. Gracias, señora Lía. Nayaret, no sé si nos puedes volver a guiar un poquitito con interacción con la audiencia. Sí, por supuesto. Muchas gracias. Ahora invitamos nuevamente a nuestra audiencia a ingresar a www.mentic.com con el mismo código anterior, que es el 69464506, que también les vamos a dejar nuevamente en el chat, para participar en la segunda pregunta del día de hoy, que es: ¿qué medida le parece más útil o necesaria para combatir la corrupción? Una vez que finalicemos con los resultados, nuevamente vamos a volver para que el panel los analice. Muchas gracias, consejero. De nada. Bien, vamos avanzando en este interesante tema. Han salido cosas muy, muy interesantes, así que le agradecemos a los panelistas y a todos los que están escuchándonos también. Vamos con una tercera pregunta. La pregunta es: en la actualidad, la normativa esencial sobre probidad parece estar enfocada únicamente en la administración central del Estado, básicamente en el Poder Ejecutivo, sin que se considere al Congreso, al Poder Judicial y otros órganos autónomos. Un poco ya salió con las reflexiones que estábamos haciendo y cuando la señora Lía nos demandaba la existencia de normativa especial, por ejemplo, al interior del Poder Judicial. Bueno, en ese mismo tema, la pregunta dice relación con la perspectiva de un cambio constitucional, poniéndonos y enfocando la realidad del país, de la Comisión Constituyente, la nueva Constitución. Desde esa perspectiva, ¿creen ustedes necesario ampliar las normas de integridad a todos los organismos e instituciones del sector público? ¿De qué manera? ¿De qué manera la Constitución se podría hacer cargo, si ustedes consideran necesario ampliar estas normas de integridad a todos los órganos estatales? ¿De qué manera podría configurarse un poquitito esta situación, regularse al interior de la Constitución? Señora Lía, no sé si quiere partir usted con alguna reflexión sobre el tema. No tengo problema en partir, salvo que Jorge quiera partir él. Yo cedo ante el Ministerio Público, Jorge. Gracias, Lía. Bueno, mira, previamente a abordar la pregunta de Daniel, yo quisiera destacar respecto a la consulta anterior. Algo que nos plantean como desafío también los compromisos internacionales, y es el que dice relación con el trabajo colaborativo. Yo creo que esta alianza anticorrupción precisamente materializa uno de los principios, ¿no es cierto?, que los convenios internacionales llaman a implementar para los efectos de abordar adecuadamente fenómenos tan complejos como la corrupción. Y yo creo que esta alianza, digamos, que nos cobija, es una buena muestra de ello, como lo es también el trabajo colaborativo que tiene el Ministerio Público junto con la Contraloría General de la República y el Consejo de Defensa del Estado. Con la Contraloría tenemos actualmente hasta funcionarios que están en comisión de servicio trabajando en el Ministerio Público en casos de especial complejidad. Y pues bien, con el Consejo de Defensa del Estado, ya, si bien es cierto, tenemos a veces diferencias en términos de algunas calificaciones jurídicas o algunas decisiones, pues bien, en la mayoría de las veces ya tenemos criterios similares y podemos
accionar mancomunadamente y francamente creo, digamos, que somos un aporte relevante a los estándares que nos planteaba LIDA, que son fundamentales. Es decir, no es posible ya poder dar un reproche sin cumplir, ¿no es cierto?, con los estándares que exige hoy día, digamos, nuestro proceso ya penal. En consecuencia, para ello requerimos un trabajo muy arduo, ya muy completo, muy profesional, muy especializado, y en eso ya esta cooperación interinstitucional es fundamental. Ahora, yendo, ¿no es cierto?, a la pregunta que me hacía Daniel en términos, digamos, de poder incorporar en la Constitución elementos que puedan avanzar hacia la instalación del sistema de integridad en todo nuestro aparato estatal, tanto de las instituciones de la Administración Central como las instituciones autónomas. Yo creo que es perfectamente posible a través de definiciones que sean más amplias que la que hoy día existe. Por ejemplo, el artículo 8º que respecta a estas materias podría perfectamente, como producto de la reflexión de la Comisión Constituyente, pues bien, fijar como un valor central, básico, esencial, el trabajar en estas materias y tomando lo que decía al principio Lía, que esto no sea solo cumplido por la amenaza de una sanción penal, sino que promover una cultura de la integridad, una cultura de la probidad dentro de nuestra administración del Estado, y no solo dentro de la administración del Estado, sino que también dentro del funcionamiento del mercado, que hay zonas muy grises dentro del funcionamiento del mercado que de algún modo nos han permitido que ciertos sectores puedan tener un enriquecimiento bastante poco claro, y muchas veces aprovechándose de facultades de administración que tienen respecto del uso de bienes, recursos que le entregan terceros para los efectos de hacer inversiones. Creo que también es imprescindible avanzar hacia allá, sobre todo si pensamos que, como yo al menos, que es difícil, digamos, poder abandonar por ahora un sistema de mercado como el que tenemos, por hacerse el ajuste. Yo creo que va a haber un control mucho mayor, pero no veo, digamos, ciertas posibilidades de una economía centralizada en estos tiempos. Imposible, digamos, poder siquiera imaginarlo. Pues bien, en eso, partiendo de esa premisa, también tenemos que incorporar dentro del funcionamiento del mercado altos estándares, ¿no es cierto?, de cumplimiento de normas de probidad. Y yo creo que todo esto pasa por crear culturas, ¿no es cierto?, de integridad, que no es solo tener un código de ética, porque habitualmente cuando hablamos de integridad, muchas instituciones lo que hacen es se reúnen y hacen un código de ética. Este es el código de ética, que es una linda declaración, ¿no es cierto?, al principio, y que la tienen ahí probablemente en una vitrina. Lo que hay que trabajar es, ¿no es cierto?, cómo incorporamos en nuestro diario vivir, en nuestra conciencia, en la conciencia colectiva, que todos los actos, ¿no es cierto?, que perjudican los intereses, el patrimonio a terceros, son actos que son reprochables en sí mismos, y no por el hecho de una amenaza, sino que por el hecho que traicionamos una norma de convivencia esencial. Y eso creo que vamos a poder tratar de establecerlo ya como un sistema permanente en toda nuestra institución. Muchas gracias, Jorge. Mira, escuchándote a ti, uno podría pensar en que a lo mejor tenemos un aporte a la Comisión Constituyente y podríamos tener una institución que la llamaríamos las 4C, un Consejo Coordinador contra la Corrupción. Inserto dentro de la Constitución que establezca las normas generales en qué consistiría, cuál sería su función, cuál sería su integrante, y luego la ley encargada de la regulación más específica, porque obviamente en la Constitución no puede estar la regulación legal, hay que hacer las diferencias, pero aparentemente uno podría concertar con ustedes como panelistas de que, al menos Jorge, vamos a escuchar ahora a la señora Lía, pero sí es de la idea de poder estructurar en la misma Constitución un ente que pueda encargarse de también el tema de la corrupción, aglutinando distintos integrantes que no tienen por qué descubrirse la rueda en esto, sino que perfectamente pueden ser integrantes de instituciones que ya existen, del Poder Judicial, del Ministerio Público, del Consejo para las Transparencias, pero crear al interior de la propia Constitución un consejo que pueda coordinar las distintas
acciones que los distintos órganos desarrollan. Entonces, podría ser una idea que pudiéramos transmitir. Señora Lía, ¿qué opina respecto de este tema puntual? Si al interior de la Constitución puede ser necesario crear un ente, si es necesario ampliar las normas de integridad a otros organismos. Usted ya nos dijo respecto al Poder Judicial, pero esa es un poco la pregunta. Mira, si yo, yo considero que todo, de acuerdo a la pregunta, ¿no es cierto?, pareciera que los otros órganos del Estado, que no es administración central, no estuviesen sujetos a las normas anticorrupción. Y eso no es así, porque es obligación para todos los organismos e instituciones públicas, incluso para los privados. O sea, estamos todos sujetos a la misma normativa. Lo que pasa es que los otros órganos del Estado no tienen los mecanismos o la legislación que permita actuar. Y yo ya te lo decía desde la vereda del Poder Judicial. Y yo aquí suscribo lo que dice Jorge, ¿no es cierto? Nosotros hemos suscrito lo del Código Orgánico, ¿no es cierto?, que es de una vaguedad absoluta con las actas, ¿no es cierto?, y ahora en la actual vigente, la que aplicamos los fiscales, el acta 108, etcétera. Y pensamos que se solucionó el problema con la dictación del Código de Ética. Y todas las instituciones dicen exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Ya dictamos el Código de Ética y con eso estamos listos. ¿Ya? Ahora, respecto a lo que tú planteas, la Constitución, por supuesto, y comparto con Jorge, estas declaraciones en la Constitución tienen que ser de norma general, pero nada opta a que exista, ¿no es cierto?, un organismo que sea de carácter general, ¿no es cierto?, y que aúna. ¿Por qué dejamos afuera algunas instituciones privadas? ¿Por qué no pueden estar reguladas también, ¿no es cierto?, los órganos públicos completos? Algunas instituciones privadas, y también de ese lado viene corrupción, pues, ¿ya? Ahora, desde la vereda del Poder Judicial, los jueces hemos dicho claramente y ya reiteradamente desde hace, no sé, 20 años atrás, la necesidad para nosotros de separar el gobierno de la función jurisdiccional, ¿ya? Y nosotros esperamos que con esta nueva Constitución eso ya pueda plasmarse definitivamente. ¿Qué significa eso para el Poder Judicial? Significa que lo que tenga que ver, ¿no es cierto?, con régimen disciplinario, que esperamos que esta vez se regule legalmente, ¿no es cierto?, quede a cargo de este órgano que tenga que ver con el gobierno judicial. Y por tanto, ahí exista y esté radicado todo lo que tenga que ver con la prevención, ¿no es cierto?, y con la supervigilancia de la probidad, de la transparencia, etcétera. Y yo asocio también esto con el tema disciplinario, ¿no es cierto?, porque necesariamente el tema corrupción como delito se lo pasamos a Jorge directamente, ¿ya? Pero la supervigilancia interna, ¿no es cierto?, tiene que estar en un órgano que sea independiente y autónomo del órgano que ejerce la función jurisdiccional, porque tú entiendes que si nosotros juzgamos, ¿no es cierto?, el delito de corrupción, ¿ya?, también el delito dentro, al interior del Poder Judicial, tiene que ser investigado y visto por un órgano autónomo del que ejerce la función, ¿ya? Y eso para nosotros es de gran importancia, que estas dos funciones queden totalmente separadas. Gobierno judicial, que tiene que ver con todo esto, ¿no es cierto?, y órgano que ejerza la función jurisdiccional. Y para nosotros esto es súper importante, ¿ya? Por eso te digo, o sea, para nosotros es muy importante y además creo que ahora es el momento para ponernos a pensar, ¿no es cierto?, de qué manera estructuramos toda esta forma, de qué manera pensamos, ¿no es cierto?, hacia el futuro, estas instituciones que tendrán que regular, ¿no es cierto?, y mirar y velar por la transparencia, no solo de la perspectiva del delito y de la sanción penal. De qué manera nos pensamos, por ejemplo, una serie de instituciones que ahora las miramos dentro de todas las instituciones públicas, especialmente también dentro del Poder Judicial, que estamos haciendo con la contratación de nuestros empleados, las contratas que tenemos, ¿no es cierto? ¿Ya? Todo este tema, te digo, disciplinario, administrativo, bueno,
hay que pensarlo, hay que sentarse y verlo de una manera creativa, ¿ya? Creemos formas nuevas. Eso es lo que yo puedo aportar. Muchas gracias, Solalía. Interesante todas las reflexiones. Nayaret, no sé si ya estamos en condiciones también de ver algunas otras de los resultados de la pregunta anterior. Sí, así es. Bueno, aprovecho de agradecer a las más de 300 personas que nos han acompañado el día de hoy, que han participado activamente mediante la plataforma Mentimeter. En la pregunta número 2, ¿qué medidas le parece más útil o necesaria para combatir la corrupción? El 6% nos dijo permitir la denuncia anónima, el 10% elevar las penas de los delitos de corrupción, el 8% crear una fiscalía especializada anticorrupción a nivel nacional, el 1% permitir la utilización de técnicas especiales de investigación y la gran mayoría, el 75%, nos dijo que todas las anteriores, es decir, que todas estas medidas son necesarias para combatir la corrupción según nuestra audiencia. Gracias, Nayaret. Bueno, la encuesta, independiente de lo que quieran los panelistas también de comentar o reflexionar, claramente la encuesta está dando a entender que el público en general observa que el fenómeno de corrupción no tiene una sola solución. O sea, claramente cuando dicen todas las anteriores están viendo el carácter como de multiplicidad que tienen las distintas respuestas que debe dar el ordenamiento, porque no solamente es permitir una denuncia anónima, no solo elevar las penas, no solo crear una fiscalía especializada, no solo permitir utilización de técnicas de investigación, sino que es todo eso. Y por lo tanto hay una visión global de entender que el fenómeno, producto de sus características, también requiere de respuestas también globales. No sé si Jorge o la señora Lía quieran hacer algún comentario respecto de los resultados de esta encuesta sobre la pregunta. Comparto todo lo que dijiste, Daniel. Lo que yo diría es que realmente el auditorio tiene ya una clara percepción de lo relevante, ¿no es cierto?, que resulta en llevar adelante investigaciones adecuadas, ¿no es cierto?, para enfrentar este tipo de delitos, para combatir, ¿no es cierto?, ya la corrupción, ya que el 75% es bueno, de que todas las medidas anteriores son necesarias, da cuenta, ¿no es cierto?, de la importancia, de la relevancia que le dan particularmente a este tema, y que yo creo que es la que desde la Alianza nosotros estamos trabajando. Ya estamos trabajando, digamos, con la colaboración interinstitucional precisamente en cómo ya combatir de una mejor manera la corrupción. Ya en la forma de cómo poder abordarla, que no solamente tiene que ver ya con la investigación y la sanción, como ya bien se me daba a Lía, sino que también con crear esta cultura, ya estos valores, estos principios de nuestras instituciones. ¿Ya? Y yo creo que ahí hay un trabajo enorme por delante. Eso, Daniel. Muchas gracias, Jorge. Entiendo que ahora tenemos que pasar a las preguntas directas de la audiencia y nos gustaría entonces entrar en ese tema, agradeciendo la participación. También me sumo a los agradecimientos que ya hizo Nayaret respecto de todos los que nos están escuchando, del aporte que han formulado también a través de sus votos, respecto de su votación respecto de las preguntas que han sido las que ya tenemos la respuesta y la encuesta. Y ahora entrar derechamente a ver algunas preguntas que se nos han formulado a través del chat, entendiendo que estamos en el horario bastante al límite, como suele ocurrir con este tipo de cosas, que uno se va entusiasmando. Pero en el contexto de las preguntas que nos han formulado, teniendo incluso conexiones de otros países, o sea, tenemos gente de México, Colombia, Perú, Panamá, o sea, hay una audiencia multinacional. La primera pregunta dice relación con observar cuál es la mejor manera o la mejor estrategia para prevenir la corrupción. Ha sido un punto común de nuestros panelistas entender que la respuesta no solo está en la sanción, sino también en la prevención. Y conforme a ello, una pregunta de don José Ignacio Olivos dice relación con eso, dice relación, bueno,
¿Cuál es la mejor estrategia? ¿Cómo observan ustedes si estamos de acuerdo de que hay una línea de prevención, no solo de sanción, sino que de prevención? Bueno, ¿cuál será la mejor estrategia para prevenir la corrupción? ¿Qué le parece, señora Lía? Perdona, estaba mirando unas preguntas. Me perdí, Daniel. ¿No alcanzó a escuchar? ¿Se la formulo de nuevo? Sí, si fuera posible. Sí, por supuesto. La pregunta dice relación con cuál es la mejor estrategia en el ámbito de la prevención, entendiendo que no solo el tema de corrupción se soluciona con sanción, sino que también se soluciona con prevenir actos de corrupción. ¿Cuál podría ser, en términos generales, alguna estrategia para prevenir actos de corrupción? Mira, existen muchos. O sea, la primera parte, como es lógico, siempre es el tema de educación, ¿no es cierto? Esa es la más importante. Pero además de eso, ¿no es cierto?, en los términos de prevención, está, por ejemplo, ¿no es cierto?, lo que yo decía recién, con fortalecer esta comisión de análisis financiero, por ejemplo, que tenga acceso más fuerte a todas las situaciones que ellos están llamados a fiscalizar. El término, ¿no es cierto?, de las declaraciones que se hacen por parte de todas las personas que ejercen algún tipo de cargos públicos de relevancia. O sea, en definitiva, ¿no es cierto?, la transparencia respecto a las personas que ejercen cargos de poder. Siempre la prevención va a tener que apuntar, además de la educación, ¿no es cierto?, y además de poder visibilizar con mayor fuerza situaciones que podrían importar actos, ¿no es cierto?, reñidos con la probidad, ver también, ¿no es cierto?, los órganos fiscalizadores, ¿ya? Dotar de la mayor fuerza a los órganos fiscalizadores. Y también crear instancias, ¿no es cierto?, dentro de los órganos públicos, ¿no es cierto?, instancias en que la gente pueda, ¿no es cierto?, tener formas de consultar situaciones que pueden rayar en temas de corrupción y que a veces no aparecen claramente delimitados si esas actuaciones pueden o no implicar situaciones de falta de probidad. O sea, crear instancias de conversar, de satisfacer situaciones que podrían rayar en situaciones poco claras de probidad. Crear instancias para que la gente también pueda solucionar ese tipo de problemas. No todo está, como vuelvo a insistir, en la sanción, ¿ya?, sino que tiene que estar en la fiscalización, en la educación y en la visualización por parte del medio de qué es lo que está pasando respecto a las actuaciones de las personas que tienen la posibilidad de incurrir en este tipo de actuaciones. Muchas gracias. Jorge. Sí, gracias, Daniel. Bueno, no puedo compartir lo que ha planteado probablemente el tema sea la educación. Transmisión a mujeres más jóvenes que necesitan social, una sana social. He visto que a nivel educacional hay instaladas algunas prácticas, ya sobre todo ahora, ya a través de estos sistemas remotos de dar pruebas, etcétera. Hemos visto, digamos, ya que en algunos lugares se ha faltado, digamos, respecto a la probidad, y eso debería generar reproches importantes a la comunidad, y más que instalar como un éxito ya el hacer trampa al sistema. Ya, recuerdo en materia tributaria, digamos, ya, por ejemplo, ya que siempre se consideró que la ilusión tributaria era una cosa
ya muy valiosa respecto de quienes manejaban el tema tributario, cuando en verdad lo que estaban haciendo era finalmente buscar ya alguna manera de conocer los derechos. Y eso realmente ha cambiado, cambiando la lógica con la que veníamos funcionando con los años. Por otro lado, nosotros hacemos que también tiene razón el día cuando plantea que es necesario instancias donde poder consultar una determinada puede o no ser constitutivo de un acto, ¿no es cierto?, ya que afecte a la probidad. Yo les puedo compartir que en nuestro sistema de integridad dentro del Ministerio Público tenemos los delegados de integridad, que son las personas a las cuales pueden concurrir o ocurrir, ¿no es cierto?, o plantearle, ¿no es cierto?, dudas los funcionarios fiscales ya, para poder discernir si efectivamente ciertas actuaciones están dentro, ¿no es cierto?, de los límites de cumplimiento de probidad que tenemos en nuestro código de ética o en las prácticas ya que también ya comparto plenamente que el buen funcionamiento de los organismos fiscalizadores es incentivar la mayor transparencia en la declaración, ¿no es cierto?, de patrimonio, intereses, en la declaración de agenda, ¿no es cierto?, de cada uno de quienes son parte del superior de la ya del Estado. Es decir, ya, mientras más transparencia exista, ya no creo que hacer bien espacios para los actos de corrupción se van viendo. Yo creo que también hay ya una línea de acción que tenemos que tratar de promover. Eso lo Gracias. Gracias, Jorge. Otra pregunta que nos hace una persona del público, el señor Mardones, dice relación como si ustedes creen, consideran que puede concluirse que hay un manto de impunidad respecto del acto de corrupción cuando proviene del poder legislativo o de la clase política. Esa es la pregunta en relación a una de las personas a través del chat. Entonces, un poco formular cuál es su percepción, si ustedes creen que es algo que proviene especialmente de ese origen, clase política o poder legislativo, o no hay un signo distintivo del origen de la corrupción, sino que es algo que puede generar o no una sensación de impunidad, pero común a otras fuentes también. Entonces, un poco la persona nos pregunta si ustedes creen que hay un manto de impunidad cuando el acto de corrupción emana de la clase política o del poder legislativo. No sé, señora Lía, si parte usted con la respuesta. Bueno, mira, lo que pasa es que yo creo que aquí, y es interesante que lo veamos. Ahora, yo posiblemente lo que vaya a decir no sea muy popular, pero yo creo que aquí hay dos cosas que hay que distinguir. Una, a lo mejor es lo que ya hemos conversado latamente en este webinario, que es que efectivamente casi todas las normas en cuanto a la persecución de este tipo de delitos o de este tipo de asuntos, ¿no es cierto?, está dirigido fundamentalmente hacia la administración central y no hacia el Poder Judicial, hacia el Legislativo, hacia los otros órganos del Estado. Entonces, aparece como que no está efectivamente tan regulado y se queda un poco en el aire. Y también tiene que ver, ¿no es cierto?, con la mayor o menor publicidad con que se revisten algunas actuaciones. Entonces, a mí me parece que, y lo dije en algún momento, ¿no es cierto?, que nos pasamos de aceptar algunas cosas hasta una casa de brujas que se magnifica también a través de los medios de comunicación. No quiero pelearme con los medios de comunicación, pero hay situaciones que se agrandan o se aumentan mucho a través de los medios de comunicación. Pero yo no creo que hayan situaciones que se persiguen más o menos, ¿ya? Yo creo que lo que pasa es que tenemos, ¿no es cierto?, una legislación que no está tan bien delimitada y tan clara
respecto a órganos diferentes del Estado. En algunos casos la tenemos clara y bien delimitada, y en otros casos no es tan así. Entonces, respecto a órganos como por ejemplo es el Poder Legislativo, ¿no es cierto?, en que entran a jugar distintos factores, atendía la especial función que cumple el Poder Legislativo, ¿no es cierto?, y que hay que tomar salvaguardas también para velar por su independencia, ¿no es cierto?, como pasa con el Poder Judicial, como pasa con la Contraloría, ¿no es cierto?, aparece revestido de algunas situaciones especiales, pero yo no creo que exista un manto de impunidad, ¿ya? Yo creo que la legislación es bien clarita en nuestro país, que es igual para todos, ¿ya? Entonces yo no lo veo así. Muchas gracias, señora Lía. Jorge. Gracias, Adrián. Bueno, mira, lo que yo creo que el problema que tenemos es la falta de control cruzado de algunas decisiones. Yo creo que eso nos ha penado enormemente ya en el último tiempo y probablemente se genere esa percepción de una cierta impunidad. Ya hay ciertas decisiones que no están en control y son simplemente decisiones que se toman ya por parte de las autoridades del Estado que terminan de una a otra. ¿Ya? Y por eso nosotros desde siempre hemos venido reclamando de esas potestades que tienen los órganos del Estado, ¿ya? Para poder llevar adelante la investigación y la persecución penal, y me refiero específicamente al Servicio de Impuestos, a la Fiscalía Nacional Económica, al Servicio Electoral, me refiero al Servicio de Aduana, todos aquellos, digamos, que tienen ¿ya? El ejercicio de la acción penal y lo pueden, ¿no es cierto?, ejercer con, o sin ningún control. ¿Ya? O sea, no hay un recurso ya hacia un órgano jurisdiccional que le permita a instituciones como el Consejo de Defensa del Estado, como el Ministerio Público, no pueden exigir en esas capacidades toman decisiones que muchas veces aparecen como discrecionales, como ya francamente discriminatorias, porque a veces no se entiende, ya porque se ejerce respecto de uno, porque se ejerce respecto de otro, ya, y esto genera una sensación ya de impunidad que no le hace bien a la convivencia social. Ya, las decisiones que no están sujetas a control dentro del aparato del Estado, no me parece, ¿no es cierto?, ya que hoy por hoy ya puedan existir en nuestra legislación. Así ocurre, ¿no es cierto?, ya con los órganos jurisdiccionales, que hay todo un sistema, ¿no es cierto?, de fiscalización, de control, de recursos, ya, pero no vemos que haya ya decisiones que están sujetas a la discrecionalidad más absoluta ya de un funcionario del Estado, ya provisto de ciertas facultades que nos dicen relación con ya, la situación de transparencia que hoy día exige, ¿no es cierto?, nuestra convivencia. En consecuencia, nosotros hemos instado, ya, porque al menos exista la posibilidad de recurrir a un órgano, ¿no es cierto?, jurisdiccional para poder forzar el ejercicio de la acción penal, particularmente en los casos más graves. Así que yo creo que si hay esa recepción, creo que parte importante es producto de estos vacíos ya, legales que permiten que existan estas decisiones que son incomprensibles para ya, la economía. Muchas gracias, Jorge. Hay una pregunta que viene, yo creo que es la última porque estamos terminando, me da la sensación para cerrar el ciclo, una pregunta que viene de México y que está complementada ya respecto de algo que ustedes han dicho, pero es más específica. La persona, como digo, de México, dice que la corrupción y la falta de integridad de servidores públicos en México es percibida por la ciudadanía como algo natural, como algo ya que se incorporó de tal manera que pasa a ser algo natural, como intrínseca a la naturaleza humana, y que de hecho está resumida en una frase o comentario que se hace en México, que el que no tranza no avanza, o sea, el que no paga la coima no avanza. ¿No? Entonces, él nos pregunta si ustedes creen que la educación y la integridad personal, moral de las personas, a través especialmente de la educación, puede ser el instrumento adecuado
para efecto de evitar esta sensación de normalidad a partir del cual la ciudadanía empieza a entender que el acto de corrupción pasa a ser normal, que para poder triunfar en el negocio tengo que pagar el soborno porque todos lo hacen. Entonces, ¿cómo hacer una suerte de contraste de eso a través de la educación y rescatando esta integridad personal? ¿Qué les parece a ustedes ese tema? Señora Lía, ¿qué nos puede comentar? Bueno, yo creo que ya lo hemos dicho largamente que el tema es educación, es visibilización, ¿no es cierto? Pero está clarito que la sola educación no basta. Yo no digo que la letra con sangre entre, ¿no es cierto? Pero las dos cosas tienen que ir de la mano. O sea, desde muy chiquitito hay que enseñar, como decías tú, que copiar la prueba ya es malo, y no solo es malo, sino que además si me van a poner un 1 en el exacto minuto que me sorprenda y sin apelación posible. Y si eso lo aprendo cuando estoy en la básica, ¿no es cierto? Y eso se va incrementando en los cursos superiores, tengo muy clarito las cosas que tengo que aprender a hacer o no. Pero yo digo que esto se aprende desde chiquitito, ¿ya? Entonces, la educación importa, pero también importan todas las instancias de implementación a esa misma educación. La visibilización y, por supuesto, la sanción a las conductas que están reñidas con la probidad, hasta como última instancia, el delito. Si el delito hay que sancionarlo, y hay que sancionarlo de manera seria, ¿ya? De manera seria. Y digo de manera seria, no digo necesariamente que sea con penas altas. La sanción tiene que ser proporcional para que realmente surte efecto, ¿ya? Pero eso es materia de los penalistas, señor Marcolet, ¿ya? Pero creo que eso importa, ¿ya? No es solo educación, esto no es un apostolado, esto es serio, ¿ya? No es que el apostolado no lo sea, pero tiene que ser desde la educación hasta la sanción. Muchas gracias. Jorge, ¿cómo ves tú el tema y qué factor le asignas, qué importancia le asignas al tema de educación y esto que nos pregunta esta persona que está de México, de que ya en esa sociedad los actos de corrupción han pasado a ser parte de la valoración natural de las cosas? Bueno, yo creo que realmente nosotros como papás tenemos que evitar a toda costa que se pueda naturalizar la corrupción, como vemos en otras experiencias comparadas. ¿Ya? Y para eso tenemos que hacer todos los esfuerzos necesarios, ya desde la formación, como bien señalaba usted, ya desde la educación más temprana, ya, y desde el consenso social. ¿Ya? Y por eso que cuando hablábamos ya de estas normas ya que pudieran estar, digamos, a nivel constitucional, estos principios y estos valores ya que se puedan compartir como sociedad y que en definitiva exista un reproche social, más que el reproche penal de la pena particularizada, ¿no es cierto?, ya en una persona, ya creo, digamos, que es muy importante que exista ya un reproche social o como producto de principios compartidos como sociedad, ya que estimamos que este tipo de conductas son absolutamente disruptivas de la convivencia social, y que esto, digamos, no necesariamente tenga que venir un juez, un fiscal, un policía, ¿no es cierto?, a hacer ya una investigación y luego una sanción, sino que la sanción, ¿no es cierto?, esté en la propia convivencia social y que no sea una gracia esto de, ¿no es cierto?, lograr el poder ya transar para avanzar. Eso no es ninguna gracia, ¿cierto? Debe ser repudiado por la comunidad, por la sociedad, y eso tenemos que instalarlo ya en las normas de convivencia más básicas y fundamentales de nuestra sociedad, de modo tal de no avanzar hacia la naturalización ya de la corrupción, que sería lamentable. ¿Ya? Yo creo que estamos dando paso hacia allá. En el último tiempo, ¿ya? Creo que como nunca, tenemos investigaciones y tenemos, ¿no es cierto?, acciones orientadas precisamente hacia actos de esta naturaleza que están afectando a instituciones importantes de la República, que creíamos nosotros que estaban exentas, ¿no es cierto?, ajenas a este tipo
de conducta. Ahí tenemos un desafío importante de reaccionar y reaccionar a tiempo, ¿ya? Y reaccionar con mucha fuerza, ¿ya? Cuando aparecen actos de esta naturaleza, por muy complejo y doloroso que pueda ser, ¿ya? El llevarlos adelante. ¿Ya? Hay principios y hay valores que están por sobre toda consideración. Y yo creo que en eso todas las instituciones tenemos obligaciones, ¿ya? Que nos comprometen a instar por tener una sociedad que esté exenta, ¿no es cierto?, de este tipo de conductas, digamos, que afectan tanto ya la convivencia entre las personas. Eso. Bueno, muchas gracias, Jorge. Yo quiero agradecerle a los dos panelistas, a la señora Lía Cabello, a don Jorge Abbott, por las interesantes reflexiones. Es un tema que las personas que nos encontramos vinculados por el ejercicio profesional nos apasiona, y al público siempre, porque detrás del tema de corrupción hay como una reflexión tan profunda de lo que es el ser humano, una reflexión en torno a entender que detrás del acto de corrupción siempre existe una desigualdad ante la ley, que es el efecto que va como generando esta suerte de que la convivencia humana se va haciendo cada día más difícil de sobrellevar. Entonces, el que detenta el poder, producto de la recepción de beneficios ilícitos, tranza con los derechos de alguien, y por lo tanto se genera el acto de corrupción. Entonces, es muy estructural a lo que somos como seres humanos, y tenemos las distintas proyecciones de la corrupción en materia jurídica, que adquiere el carácter de delito cuando son tipificados, en materia comercial, en materia de convivencia, etc. Entonces, cruza todo el devenir del hombre el tema de la corrupción. Así que yo les agradezco a los dos panelistas sus interesantes reflexiones. Ha sido un tema en que también el público ha participado activamente con muy buenas preguntas. No sé si quieran alguno de ustedes hacer alguna reflexión general. Está abierta la posibilidad de que puedan, si quieren, emitir sus últimos comentarios, tanto la señora Lía como Jorge, para efectos de pasar ya finalmente a las palabras de cierre de Nayaret. Pero si quieren efectuar algún comentario final, les doy la palabra. Por mi parte, hacer esta posibilidad de poder y materializar una actividad más dentro de esta alianza tan importante, ¿ya? Que de algún modo hemos asumido una responsabilidad y hemos asumido un compromiso, ¿ya? Frente al tema de la corrupción. ¿Ya? Yo creo que de algún modo la jornada de esta mañana ha sido muy importante en ese sentido, y da cuenta de la voluntad que desde nuestras instituciones tenemos para avanzar, digamos, en esta materia. Y además, la cantidad de público ya que ha presenciado la misma da cuenta del interés que hay en nuestra sociedad respecto de estos temas, lo que redobla nuestra responsabilidad ya sobre el tratamiento del mismo, ya la responsabilidad que tenemos todas las instituciones que formamos la Alianza ya Anticorrupción, y también, ¿no es cierto?, la responsabilidad que tenemos ya como comunidad frente a un tema tan relevante. Eso nada más. Está bien. Muchas gracias, Jorge. Señora Lía, ¿algunas palabras finales de reflexión? Daniel, de igual forma, Daniel, agradecer la oportunidad de de participar en esta actividad, ¿no es cierto?, felicitar a la Contraloría y a todos los miembros de la UNCAC, ¿ya? Y igual que Jorge, o sea, la cantidad de personas que han participado, me imagino que han habido muchas más preguntas que las que pudimos contestar, ¿no es cierto?, el interés. Y realmente yo en eso disiento un poco de nuestro querido Contralor. ¿Ya? Yo creo que Chile es un país que tiene todavía poca corrupción y muchas esperanzas de no caer en situaciones de corrupción. Y yo creo que esto manifiesta que estamos interesados y que podemos caminar bien en el futuro, ¿ya? Y en este nuevo Chile que estamos pensando también. Muchas gracias, señora Lía. Las palabras finales, Nayaret.
Sí, por supuesto. Muchas gracias, consejero. Aprovecho también de agradecer al señor fiscal, a la señora fiscala y a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy y, por supuesto, a todas las entidades que conforman la Alianza Anticorrupción, a las 30 que hoy participan en este tipo de iniciativa y a nuestros pares del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que conforman junto a nosotros desde la Contraloría la coordinación ejecutiva de esta alianza. Han sido temas muy interesantes los de este ciclo. Hemos hablado sobre confianza, sobre prevención de la corrupción en el sector privado. Hoy en día hemos visto cómo se puede profundizar los esfuerzos de investigación y sanción. Y en todas estas sesiones hemos contado con una muy amplia participación de nuestra audiencia, así que reiteramos los agradecimientos y esperamos poder contar con ustedes en las próximas actividades que realicemos como alianza. En el chat les hemos dejado nuestras redes sociales, nuestra página web, para que nos puedan seguir por esas vías, y la invitación queda abierta también a participar y a sumarse en los esfuerzos de la lucha contra la corrupción. Muchas gracias. Hasta luego. Saludos a todos. Gracias. Bueno, gracias. Bien. Gracias, Jorge. Gracias. Gracias, Daniel. Chao, chao, que estén muy bien. Chao.